Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 10 de marzo del año 2020 y esta es la transmisión número 74, ya 74, del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de contraste, un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Hoy, por supuesto, tenemos muchos temas importantes para comentar con ustedes y les agradecemos el amable favor de su presencia. Pues vamos comentando los contenidos que tenemos preparados para ustedes, todas y todos ustedes. El día de hoy tenemos el contenido etiquetado con el hashtag Hombres un paso atrás, y es que frente a las manifestaciones que han venido suscitándose en las últimas semanas, en los últimos meses en el país, manifestaciones de mujeres que se expresan en las calles, en los espacios públicos, en contra de la violencia de género, y una de sus expresiones más abominables, que es precisamente el feminicidio. Pues vamos a comentar cuál es la postura, cuál tiene que ser la postura de la sociedad mexicana al respecto, cuál tiene que ser la postura de los hombres en este sentido. Y aquí decimos, frente al despertar de las mujeres, hashtag hombres un paso atrás, pero un paso atrás solidario, un paso atrás de empatía, un paso atrás de compañía y un paso atrás de trabajo en equipo, porque frente a la violencia de género, amigas y amigos, la solución somos todas y todos, y de alguna manera también, por acción u omisión, el problema somos todas y todos. Vamos a comentar al respecto este contenido por demás relevante, por demás importante, a propósito, repito, de las manifestaciones que se han venido dando en el país, no solo en el país, por supuesto, también a nivel internacional, particularmente en América Latina. Manifestaciones extraordinarias, el caso de la manifestación ocurrida el domingo 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer aquí en nuestro país, también una jornada espléndida, solo algunos nubarrones minoritarios de grupos, de colectivos, de infiltradas e infiltrados que claramente tienen otra intención política, que no les interesa reivindicar la lucha de las mujeres en contra de la violencia de género y, por supuesto, el derecho a una vida digna, libre de violencia y en condiciones sanas, plenas de bienestar físico, psicológico y material. Esos grupos de choque que, insisto, son minoritarios y no empañan la extraordinaria, la pletórica jornada del día domingo 8 de marzo del 2020 en el mundo y particularmente en nuestro país. Esos grupos deben de ser identificados, deben ser desterrados de las manifestaciones colectivas y esclarecido cuáles son sus intereses, para quienes trabajan, a quienes están rindiendo cuentas, y eso también vamos a comentar aquí el día de hoy. Buenas noches, Ángeles Dávalos, María Bonita, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. El siguiente contenido que tenemos etiquetado, amigas y amigos, también tiene que ver precisamente con los programas, las acciones que en el caso de la Ciudad de México se están empezando a emprender y que ya tienen meses atrás de inicio de las gestiones de la doctora Claudia Sheinbaum para prevenir, para combatir la violencia de género. Buenas noches, Amanda Mendieta, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y este contenido es el etiquetado con el hashtag SOS violencia de género. Contra la violencia de género se presentó este programa que ha anunciado la doctora, repito, Claudia Sheinbaum la semana pasada, para censar, para visitar todas las casas, todos los hogares de la Ciudad de México, con la intención de identificar
de prevenir y de canalizar los casos de mujeres que estén siendo sometidas a una situación de violencia. No olvidemos, amigas y amigos, que lamentablemente el 70%, repito, el 70% de los casos de violencia e incluso de los feminicidios, la expresión más abominable, la violencia de género, ocurren en el seno de la familia, ocurren en los hogares y ocurren a manos de familiares o de gente conocida de las víctimas. Así que por ahí hay mucho trabajo desde luego que hacer, amigas y amigos. Buenas noches, Edna Martínez Mendieta, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Vamos a comentar al respecto también de este programa que se ha anunciado en la Ciudad de México. El tercer contenido que tenemos etiquetado para ustedes el día de hoy es el hashtag Programas sociales en la Constitución. Muy buenas noticias, amigas y amigos, porque precisamente hace un par de horas se logró la aprobación de la reforma constitucional en la Cámara de Diputados para llevar a rango de ley, a rango constitucional, los programas sociales, las becas para niños, jóvenes adultos, estudiantes de escasos recursos, para las personas que viven con alguna discapacidad, para los adultos mayores, para las personas de origen indígena en situación de pobreza. Es ya una ley, un mandato constitucional que nadie puede echar atrás. Estos programas sociales impulsados por el actual gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente en los días recientes impugnaba yo, cuestionaba a un conocido investigador, educador mexicano, Gilberto Guevara Niebla, que nos visitó en la Escuela Nacional para Maestras Jardines de Niños, quien decía que estas becas no eran convenientes, que no eran programas que a la postre pudieran dar resultados. Particularmente él se refería a los casos de estudiantes en educación media superior, como si después o antes de llegar a la educación media superior no hubiera necesidad o desapareciera la situación de pobreza. Entonces, pues aquí tiene la respuesta, el cuestionamiento que nunca contestó Gilberto Guevara Niebla ante la pregunta de un servidor. Resulta ser que los programas son pertinentes y ahora ya son mandato de ley, son mandato constitucional, porque la población de México, mayoritariamente en situación de pobreza, derivada de estas políticas nefastas de los gobiernos neoliberales que antecedieron a el gobierno actual, pues dejaron sin oportunidad, dejaron a su suerte a la mayoría de la población, y hoy se está tratando de pagar esa deuda histórica del Estado mexicano para con esos sectores olvidados de la población. Así que ya es ley, ya es mandato constitucional los programas sociales de la Cuarta Transformación. La calma llega, y es que justamente el lunes 9 de marzo tuvimos noticia de la hecatombe financiera a nivel mundial, la caída de las bolsas de valores en todo el mundo, la devaluación de las monedas, la caída de los precios del petróleo, y frente a esto evidentemente hubo un embate a la economía mexicana, a la moneda, al peso mexicano, la baja en la cotización de la mezcla de crudo, el petróleo mexicano, y bueno, paulatinamente en las horas subsecuentes a este crack ha venido poco a poco una recuperación de nuestra moneda. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha salido a informar a la población y a decir que hay medidas que ya se han tomado, que ya se habían considerado frente a este posible crack financiero, y lo cierto es que hubo un embate, pero también lo cierto es que desde el día de ayer ha empezado una paulatina recuperación. Vamos a comentar también al respecto. Y finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Pues con esto, amigas y amigos, comenzamos y vamos a revisar los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy con ustedes. Buenas noches, Mafer, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. El primer contenido etiquetado con el hashtag Hombres, un paso atrás, lo recuperamos precisamente del portal de noticias alternativo, portal digital
Polemón, este portal que ya es un semanario, uno de los espacios digitales informativos de carácter alternativo más visitados en nuestro país. En este caso publica el día 8 de marzo una nota firmada por el periodista Julián Atilano, y esta nota se titula: Ante el despertar de las mujeres, los hombres debemos dar un paso atrás. Muchas personas, inicia la nota, se han preguntado qué está pasando con las mujeres, por qué salen a las calles a manifestarse, por qué pintan los monumentos, por qué gritan, por qué se organizan para destituir a un director, a un jefe o a un compañero de trabajo, por qué denuncian a los acosadores y por qué los exhiben en las redes, por qué dicen ya basta. Hay quienes piensan que esto se debe a una confabulación internacional o que en todas las movilizaciones hay mano negra, intereses ocultos que buscan desestabilizar al gobierno en turno. Sin embargo, aunque efectivamente hay intereses partidistas o económicos que intentan sacar provecho, importante, que intentan sacar provecho de estas manifestaciones, la respuesta es sencilla: estamos en medio de un cambio civilizatorio. Es decir, se está trastocando el orden de género en el que históricamente las mujeres cumplieron el mandato que el sistema patriarcal les ha impuesto. ¿Qué les parece, amigas y amigos? Sin duda, en la primera parte de la nota, sugerente, interesante y por demás importante para llevar a cabo una reflexión crítica, una reflexión a conciencia sobre los acontecimientos de los cuales hoy somos testigos en este momento de la historia del mundo y de nuestro país. Para dimensionar lo que actualmente está sucediendo, al menos en Occidente, podemos pensar en otros momentos históricos como fueron las movilizaciones de los sufragistas o la liberación sexual. El primer movimiento dotó de derechos civiles a las mujeres y el segundo permitió a las mujeres el control de su cuerpo y su fertilidad con la llamada píldora anticonceptiva. Aunque a la distancia parezcan pequeñeces, no diríamos que así sean, estos movimientos fueron procesos culturales que se enfrentaron a la intolerancia del pensamiento conservador. Sí, ese pensamiento que además se monta y se infiltra de manera minoritaria, pero violenta, claramente violenta, en estas movilizaciones, en este movimiento legítimo de las mujeres que el periodista ha decidido atinadamente en denominar un cambio civilizatorio, exactamente como sucede en la actualidad, pues hay personas que simplemente desaprueban las legítimas demandas femeninas, quieren que nada cambie y menos si esto perjudica su sistema de valores, incluso desaprueban que las mujeres salgan a la calle a ocupar un espacio que históricamente se les ha negado. Sin embargo, no hay punto de retorno, el giro histórico es ya un hecho. Hay mujeres que han señalado que nos encontramos en una tercera ola del feminismo y otras hablan de un devenir feminista en el que las nuevas generaciones de mujeres están abanderando la ruptura del orden de género, siendo las redes sociales un instrumento para construir y visibilizar la narrativa del cambio. Aprovecho en este momento para mandar un saludo a las estudiantes del grupo 101 de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, felicitarlas, reconocerles por su esfuerzo de investigación respecto al artículo publicado, a la propuesta publicada para redes sociales, una campaña de redes sociales titulada Mi realidad, tu realidad, la triste realidad de México, en donde retratan, derivado precisamente de la indagación en fuentes, la situación actual de los feminicidios en México desde una perspectiva histórica y frente a esto una propuesta, una campaña de redes sociales dirigida a sensibilizar, a prevenir y a combatir la violencia de género. Finalmente, continuamos con la nota. Frente a este gran movimiento cultural que trasciende fronteras, idiomas y gobiernos, los hombres debemos dar un paso atrás, pero un paso atrás solidario, un paso atrás empático y un paso atrás también de involucramiento, porque el problema somos todas y todos y la solución también somos todas
y todos. Especialmente quienes nos situamos desde la izquierda, pues oponerse a este gran cambio civilizatorio significa estar del lado del opresor y del lado conservador de la historia. Pensar este momento como un gran cambio cultural permitirá que entendamos que las demandas feministas son procesuales e históricas, y si existen estas demandas es porque el pacto social es profundamente desigual, profundamente inequitativo. Finalmente, el actual momento mostrará que los grupos partidistas de derecha que se han subido, que existen, que están presentes a la ola feminista, solo buscan desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su ausencia de propuestas, la derecha, la oposición, programa político y legitimidad los han hecho abanderar una causa en la que en el fondo ellos mismos no creen. Ellos que defienden ese rol de sumisión tradicional de las mujeres, ellos que defienden el rechazo al aborto, ellos que defienden la sumisión de la figura de la mujer a través de la religión, ellos que defienden el maltrato, ellos que defienden la cosificación de la mujer, históricamente lo han hecho, no van a cambiar de un día para otro, sus intereses son mezquinamente políticos. Pero al hacerlo darán un tiro en el pie, pues por ese afán de golpear al presidente confundirán a su electorado y al mismo tiempo tendrán que discutir con las demandas feministas que históricamente han silenciado. Concluye la nota. Verdaderamente interesante el análisis, amigas y amigos. Buenas noches, Shinji Wok, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Decíamos, verdaderamente interesante el análisis de este sociólogo de la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias Sociales de Flaxo, sede académica en México. Actualmente es estudiante del programa de doctorado de Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Sus líneas de investigación se enmarcan en la era de la interacción virtual, enfocándose en el comportamiento electoral, acción colectiva y opinión pública. Este joven periodista, escritor e investigador Julián Atilano. Y no podemos estar más de acuerdo con el planteamiento, amigas y amigos. Reconocer, saludar solidariamente, empáticamente, felicitar a las mujeres que salieron a la calle el domingo 8 de marzo en todo el mundo, en la región de Latinoamérica y particularmente en nuestro país. Es un paso en firme que se da precisamente para reivindicar el derecho de las mujeres a una vida digna, libre de violencia, en pleno bienestar físico, psicológico y material, y sobre todo reclamar un lugar que históricamente le ha sido arrebatado en la historia, en la vida pública, en la sociedad llamada patriarcal. Por otro lado, no dejar de ver, no dejar de señalar sin que esto invisibilice o dé al traste con esa extraordinaria jornada, espléndida jornada del domingo 8 de marzo, quiénes son los infiltrados minoritarios que están provocando o que están generando actos de violencia para provocar. ¿A qué intereses obedecen? ¿Cuál es su agenda? ¿Para quién trabajan? ¿Quién les pagó? Y de esa respuesta depende precisamente que no se siga intentando desvirtuar esta extraordinaria lucha, estas legítimas demandas, y por otro lado, que sociedad mexicana y gobierno en su conjunto nos pongamos a trabajar en las acciones que permitan la sensibilización frente a este problema de la violencia de género, la prevención, las estrategias de prevención conjunta y el combate directo, frontal y sin descanso contra la violencia de género, porque es un flagelo que nos daña a todas y a todos. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos, y con esto cerramos, por supuesto, el primer contenido del día de hoy. Continuamos con el siguiente contenido etiquetado con el hashtag SOS contra la violencia de género, y es que en los días recientes se anunció por parte del gobierno de la Ciudad de México el programa precisamente Mujeres SOS para detectar violencia en los hogares locales. Como decíamos al inicio de la transmisión, y lamentablemente la mayoría de los casos, el 70% de las situaciones de violencia, incluyendo feminicidios,
ocurren en el seno de lo familiar, ocurren en los hogares y a manos de familiares o gente conocida de las víctimas. Así que esta estrategia pretende ser uno de los estandartes de la actual administración, particularmente en el caso de la Ciudad de México, para detectar, para sensibilizar, prevenir y combatir la violencia de género. Esta nota la recuperamos del periódico La Jornada en su versión digital. Esta nota fue publicada hace un par de días, el viernes 6 de marzo precisamente, y está firmada por el periodista Alejandro Cruz Flores. Se titula "Lanzan programa Mujeres SOS para detectar violencia en hogares locales". El gobierno de la Ciudad de México lanzó el programa Mujeres SOS, con el que se visitarán cada una de las los 2.7 millones de viviendas registradas en las 1.815 colonias de la capital del país, con el propósito de detectar y atender situaciones de violencia familiar, así como dar información personalizada sobre el sistema institucional de protección a ese sector poblacional. La titular del Ejecutivo local, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la estrategia, que se suma a las 11 acciones establecidas en la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres que se decretó el 25 de noviembre, va dirigida a erradicar los feminicidios en la ciudad, que en su mayoría, dijo, son consecuencia de violencia generada en el hogar y por personas cercanas a las víctimas. Y esto hay que subrayarlo, amigas y amigos, porque se piensa de pronto que se puede fácilmente vincular el tema de los feminicidios a la situación de inseguridad, y no necesariamente, lamentablemente, no necesariamente es así, porque está ocurriendo el problema fundamentalmente dentro de la casa, es decir, el lugar en donde las mujeres y todas las personas, los sectores más vulnerables de la población, deberían de ser protegidos, salvaguardados, pues resulta ser que es uno de los lugares donde las mujeres se encuentran más expuestas. Estuvo acompañada de la mayoría de las mujeres que integran su equipo de trabajo y manifestó que muchas mujeres que sufren esta situación desconocen que hay instancias a las que pueden acudir en busca de ayuda, por lo que es necesario hacerlas sentir protegidas, para lo cual se llegará a ellas de manera personalizada. Es que este es un tema, a veces no se sabe a dónde acudir, no se hace la denuncia porque se desconoce el procedimiento, porque se tiene miedo, porque se tiene incluso vergüenza, paradójicamente, de ser objeto de violencia, y esto a la postre pues genera muchas más abusos, muchas más situaciones lamentables. Pues bueno, continuamos con la nota, amigas y amigos. Para ello, a partir de la próxima semana, 4,000 brigadistas, es a partir de esta semana, formados en binomios, irán casa por casa en una labor que se prevé llevará de 5 a 7 semanas, señaló a su vez la secretaria de las Mujeres capitalina, Ingrid Gómez Saricíbar. La funcionaria agregó que la meta es cubrir 30 domicilios al día y que en aquellos donde no se encuentre a nadie se regresará al siguiente día para garantizar que todas las viviendas sean visitadas. Vamos a prevenir, dijo la funcionaria, no a invadir, expresó. Finalmente, las brigadistas contarán con una aplicación para dispositivos móviles, aquí el uso de la tecnología, con el fin de monitorear las visitas, así como registrar la información que permite identificar zonas de atención inmediata. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía General de Justicia, la titular en la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, señaló que Mujeres SOS tiene el objetivo urgente de detectar los casos de mujeres en situación de alto riesgo por la violencia que están padeciendo y evitar que esto culmine en un feminicidio. Gómez Saricíbar destacó que la violencia familiar es el delito contra las mujeres que más se denuncia en la ciudad, con 22,000 carpetas de investigación abiertas en el año reciente, mientras de las 16,000 mujeres atendidas en las unidades de atención denominadas lunas, 98% dijo que el lugar donde sufren violencia es
el hogar, principalmente socioemocional, seguida de la física y también la violencia de carácter económico. Subrayó que para atender esta problemática el gobierno capitalino cuenta con una infraestructura de atención a las mujeres que incluye, además de las 27 lunas, módulos de atención, 28 unidades para la atención de la violencia de género, 55 centros del DIF local, 168 abogadas en las agencias del Ministerio Público, 3 centros de justicia en Azcapotzalco, Iztapalapa y Tlalpan, así como la línea Mujeres de Locatel 55 56 58 11 11 es la línea de Locatel, y el departamento de línea Mujeres de Locatel, entre otros servicios donde se puede recibir información sobre cómo hacer una denuncia, a dónde acudir para pedir ayuda o pedir el apoyo para alguna mujer que es violentada, asesoría legal, asesoría psicológica y el seguimiento del caso por las autoridades de la Ciudad de México. Así que ahí lo tienen, amigas y amigos. Incluso un poco antes de que se dieran estas manifestaciones recientes, el programa Mujeres SOS como una de las estrategias protagónicas de, en este caso, el gobierno de la Ciudad de México para prevenir, detectar, prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres. Así que, amigas y amigos, hay que estar muy pendientes, apoyar a las encuestadoras, a las personas que van a visitar los hogares para orientarles, para darles información. También, si nosotros sabemos que en nuestra comunidad hay algún problema de esta naturaleza, pues dar parte a estos visitadores para que precisamente llegue la ayuda a donde tiene que llegar. Recuerden que muchas veces lo que conocemos como los feminicidios tienen un antecedente que es de dominio público. Se sabe de la violencia sistemática y si se hubiera denunciado, si se hubiera avisado a las autoridades, podríamos también haber prevenido. Es por eso que decimos, el problema somos todas y todos y la solución también somos todas y todos, amigas y amigos. Pues cerramos el segundo contenido del día de hoy a propósito de estos acontecimientos recientes en México y en el mundo, la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia. Continuamos con el tercer contenido del día de hoy, etiquetado con el hashtag programas sociales a rango constitucional. Y es que, como decíamos hace unas horas, finalmente en la Cámara de Diputados se concreta con la mayoría de Morena y sus partidos aliados, con la participación de legisladores del PRI a regañadientes y con el rechazo, hay que decirlo, el rechazo de los legisladores del Partido Acción Nacional, quienes se opusieron a esta iniciativa. Finalmente, los programas sociales del actual gobierno federal son un mandato de ley, están en la Constitución y nada ni nadie los podrá echar abajo. Esta nota la recuperamos del portal de noticias del medio digital Vanguardia MX, publicada el día de hoy y firmada por la redacción del portal. Dice así: diputados aprueban elevar a rango constitucional los programas sociales de AMLO, el PAN se opone. A partir de esta reforma, el Estado tendrá la responsabilidad de organizar un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares. Este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma al artículo 4 constitucional. El dictamen eleva a rango constitucional los programas sociales que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, con 385 votos a favor, 49 en contra y 18 abstenciones. La minuta indica que a partir de este dictamen, los ciudadanos que no gozan de seguridad social también recibirán atención médica gratuita, que el Estado garantice el apoyo económico a las personas que tengan discapacidad en los términos y condiciones que fije la ley, y establece la reforma aprobada a propuesta del titular del Ejecutivo el día de hoy. Al respecto del goce, se indica que se dará prioridad a los mexicanos menores y a las mexicanas menores de 18 años, a los indígenas de hasta la edad de 64 años y a la población mexicana que se encuentre en condición de pobreza. Además, se establece que las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos y condiciones que fije la ley, y en el caso de los indígenas, esta prestación se otorgará a partir de los 65 años
de edad. La diputada de Morena, Miroslava Sánchez, indicó que para la actual legislatura y para el gobierno federal los derechos sociales son prioritarios. Los derechos sociales han sido una prioridad para la legislatura, para esta legislatura y para el gobierno federal. Los resultados son tangibles en millones de hogares mexicanos que habían sido olvidados por décadas, comentó. En tanto, legisladores panistas calificaron el dictamen como populista, claro, y aseveraron que es inconstitucional. De ninguna manera vamos a ser parte de ese engaño, dijeron los panistas, pero a partir de esta reforma el Estado ya tendrá la responsabilidad del Estado mexicano de organizar un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles pertenecientes a las familias que se encuentran en condición de pobreza. Por supuesto, tenían que dar la nota a los panistas, no se podían quedar atrás. A esto le llaman una medida populista, pero no le llaman populista al rescate bancario, a convertir deuda de privados en deuda pública, a entregar los bienes de la nación a intereses privados, nacionales y extranjeros, a saquear el erario público, a robarse los excedentes petroleros, como hicieron en los sexenios de Fox y de Calderón. Se robaron los excedentes petroleros, los topes del precio de la mezcla mexicana en esos sexenios llegó a topes históricos y nadie sabe qué pasó. Ahí sí no dijeron nada, pero cuando se trata de darle al pueblo, entonces es populismo. Así de cínicos, así de hipócritas y así de ladrones los conservadores. Por supuesto, el Partido Revolucionario Institucional no quiso marginarse de esta toma de decisión, pero también a regañadientes dieron su voto para poder llevar a cabo esta reforma constitucional e histórica. Así que, pues amigas, amigos, ya lo saben, es un derecho consagrado en la máxima ley, en la ley de leyes, las becas estudiantes, las pensiones a adultos mayores, a personas con discapacidad y a la población indígena, así también el derecho universal a la salud para las personas que no tenían algún espacio de seguridad social, llámese ISSSTE, llámese IMSS. Pues bueno, pues con esto cerramos este tercer contenido del día de hoy. Es una muy buena noticia. Una vez más se cumple una promesa de campaña, se lleva a esta posibilidad para garantizar el derecho y que no se dé un paso atrás en el pago de la deuda histórica del Estado mexicano para con los sectores más vulnerables de la población. Y es que es precisamente la manera en la que en el mediano y en el largo plazo se van a lograr resolver los problemas que tenemos de inseguridad, los problemas que tenemos de violencia, problemas que tenemos de desigualdad, de pobreza. Si hay un piso parejo para que los niños, las niñas, los jóvenes, las personas que tienen alguna discapacidad, que viven en alguna condición de vulnerabilidad, tengan los insumos básicos, elementales, para poder alimentarse, para poder acceder a la salud, para poder acceder a un pago de servicios, una vivienda. Si se cuenta con esos elementos fundamentales, básicos, indispensables, pues lo demás corre por cuenta del esfuerzo, de la cultura del esfuerzo, de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas, que puedan a partir de estos programas, de estos apoyos, acceder a una vida mejor, a una vida digna, a una vida de bienestar, a una vida en condiciones de bienestar físico, psicológico y material. Pues bueno, amigas y amigos, estamos cerrando, vamos al cuarto contenido de la transmisión el día de hoy, etiquetado con el hashtag frente a la tormenta financiera, la calma llega. Y es que, como anunciamos al inicio de la transmisión, la hecatombe financiera vivida el lunes pasado, el lunes negro en los mercados internacionales, afectó las bolsas, afectó las monedas, afectó el movimiento de divisas y por supuesto esto como resultado de la guerra comercial por el petróleo. Vamos a comentar al respecto para que vean que el petróleo sigue siendo importante y que el gobierno mexicano ha tenido un acierto más en materia de recuperar esta paraestatal que es Pemex, recuperar
la producción de petróleo, porque si no, de otra manera nos habrían golpeado más este vendaval. Pues vamos a comentar al respecto, amigas y amigos. Esta nota la recuperamos del portal de noticias del periódico financiero Bloomberg, este portal de noticias especializado en temas financieros, en temas económicos, publicada el día de ayer precisamente y firmada por el periodista Isaid Mera. La nota se titula El ABC para entender el shock de los mercados globales. En Wall Street se registró un paro de emergencia por el desplome al arranque de la sesión en el mercado petrolero. El Brent tuvo su peor desplome desde la guerra del Golfo. Todo tiene un porqué y así lo explica la nota. Vamos a comentar al respecto, amigas y amigos. Los mercados globales vivieron este lunes una jornada de shock. ¿Por qué? El origen de la historia viene del pasado viernes 6 de marzo, cuando fracasó precisamente una reunión de la OPEP en la que se buscaba poner topes a la producción petrolera como una forma de mantener los precios luego de una baja en la demanda a raíz del brote y la propagación del coronavirus. Rusia habría sido quien se opuso a este acuerdo, lo que desató que un día después Arabia Saudita iniciara una guerra de precios con el petróleo. ¿Cómo? El país dijo que planea empezar a producir más de 10 millones de barriles de petróleo por día a partir de abril y además aplicará un recorte de precios ofreciendo descuentos sin precedentes en Europa, Medio Oriente y los Estados Unidos para que las refinerías compren el producto a los saudíes a expensas de otros proveedores. Entonces esta guerra por los precios del petróleo, por no ponerse de acuerdo en los topes de producción, es lo que dio al traste con la economía mundial como lo conocimos el lunes pasado. Arabia Saudita ha dicho en privado a algunos participantes del mercado que podría aumentar su producción incluso a un récord de 12 millones de barriles por día, dijeron personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg, quienes pidieron no ser identificadas por lo delicado de la información para proteger sus relaciones comerciales. Estos hechos provocaron que en la apertura de los mercados en Asia el lunes, hora local, se registrara un histórico desplome del precio del petróleo. Este lunes al cierre en la bolsa en Wall Street bajó 24.6% a los 31.13 dólares, mientras que el Brent cayó 24.1% a los 34.46 dólares por barril. Perdón, corrijo, no se refería al cierre Wall Street, sino el WTI. La mezcla de barril bajó a un 24.6%, es decir, a los 31.13 dólares por barril, mientras que en el caso del Brent cayó 24.1%, quedando en 34.46 dólares por barril. Estos descensos han provocado que los inversionistas vendan activos que en su opinión representan un mayor riesgo en momentos de incertidumbre como los pesos mexicanos, y es ahí donde empieza también el efecto, el golpeo a la divisa mexicana. Por esta razón, el dólar en la jornada de lunes llegó a superar las 22 unidades en la madrugada del lunes. Precisamente al cierre el peso mexicano se había desplomado 5.3% luego de la brusca caída en los precios del petróleo. El dólar cerró así en 21.17 unidades de acuerdo con datos del Banco de México. Un día después del triunfo, dice aquí, la caída del peso es la mayor desde el 9 de noviembre, un día después del triunfo de Donald Trump. La situación también ha generado un desplome en las bolsas. De hecho, en Wall Street se tuvo que realizar un paro de emergencia minutos después de abrir el mercado. Este se da en automático cuando un indicador cae más del 7%, como fue el caso del Dow Jones. Al final de la jornada en Wall Street terminó con lo que fue su peor jornada desde la crisis financiera. El Dow Jones perdió más de 2,000 puntos, la mayor cifra de la historia, y el Standard & Poor's 500 tuvo su peor caída desde diciembre de 2008 y ahora está en un mínimo de 9 meses, en un mínimo de los últimos 9 meses. Así,
el índice de precios y cotizaciones IPC cayó 6.42%, que lo ubican en 38.730 puntos mínimos de agosto al año pasado, mientras que el FTSE BIBA perdió 6.49% a los 798 puntos. ¿Afecta a México el desplome?, se pregunta el periodista. El país está protegido en cuanto al precio del petróleo de 2020 gracias a la contratación, y esta fue una medida acertada del gobierno mexicano, de coberturas petroleras que funcionan como un seguro. Dichas coberturas protegen el precio a $49 por barril, precisamente para que no haya un impacto en el presupuesto de egresos para este año. Sin embargo, de mantenerse por varios meses los precios bajos del crudo, el país tendría que hacer ajustes para el presupuesto 2021, además de que si quisiera contratar nuevas coberturas, estas seguramente serían a un precio más barato del barril del crudo. Aproximadamente 20 centavos de cada peso del presupuesto provienen del petróleo. Esto nos da una idea de que ya no depende la economía mexicana tanto de los precios del petróleo, pero sigue siendo una fuente importante de ingresos. En cuanto al dólar, si bien ayuda a las finanzas su alza por los ingresos que genera el mismo petróleo, también tiene un impacto negativo para las empresas importadoras, encareciendo las mismas. Además, se podría limitar el accionar del Banco de México en cuanto a los recortes de tasa, porque esta ha servido como anclaje del peso en momentos de un estancamiento de la economía. ¿Hay alguna esperanza de recuperación? Sí. La estrategia saudita podría ser un intento de imponer un máximo dolor posible y la manera más rápida de obligar a Rusia y otros productores a volver a la mesa de negociaciones, para después revertir el aumento y aplicar recortes a la producción si se alcanza un acuerdo, lo que llevaría a una recuperación del petróleo. Y en el caso de nuestro país, pues ya vimos que el día de hoy, a pesar de la caída del peso el lunes, ya hay una recuperación de hasta 40 centavos y la tendencia indica que paulatinamente regresará al precio en el que se estaba cotizando en las semanas anteriores, dicho sea de paso, conservando un empoderamiento frente a otras divisas a nivel internacional. Por otro lado, pues la posibilidad de conservar o garantizar los precios de la mezcla mexicana a partir de los seguros adquiridos por el gobierno mexicano, pues esto nos da una posibilidad de tranquilidad, de estabilidad de la economía mexicana, al tiempo que se han anunciado ya la inyección de recursos para los proyectos de infraestructura y la generación de inversiones tanto nacionales como de inversión extranjera. Así que ante la hecatombe financiera, la calma llega paulatinamente a nuestro país y poco a poco vamos a ir viendo también este proceso de recuperación. Así que los problemas están presentes, pero también las soluciones están al alcance y poco a poco veremos esta franca recuperación. Bueno, pues con esto estamos cerrando, amigas y amigos, la transmisión del día de hoy. Por supuesto, vamos a revisar el contenido etiquetado de costumbre con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial relacionada precisamente con las actividades del mandatario mexicano. Comenzamos con el último día que nos vimos nosotros el 3 de marzo. Vamos a ver qué ocurrió a partir precisamente del 4 de marzo de la semana pasada en la agenda del presidente de la República. En conferencia de prensa se dijo: el estado de bienestar significa garantizar la seguridad a los ciudadanos desde el nacimiento, y así lo estamos viendo en el caso de la elevación a rango constitucional precisamente de los programas sociales. El 5 de marzo en conferencia de prensa se dijo: hay formas y recursos para sacar de la pobreza a nuestro pueblo, y ahí están el anuncio precisamente de los programas sociales y su elevación, decíamos, a rango constitucional. También el 5 de marzo se anunció la firma del acuerdo con el fiscal general Alejandro Gertz y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, para trabajar juntos en el propósito de esclarecer y hacer justicia al caso de los jóvenes de Ayotzinapa. No solo es razón de Estado, sino
razón de nación, se dijo. El día 5 de marzo también se anunció la entrevista con Larry Fink, presidente del fondo BlackRock, uno de los grupos financieros más importantes del mundo. Lo visitó en Palacio Nacional y le expresó al presidente de la República su confianza en México. El presidente agradeció su decisión de invertir en nuestro país, como lo anunciábamos, amigas y amigos, la llegada de inversiones del extranjero. El 6 de marzo, en conferencia de prensa desde San Luis Potosí, se anunciaban las medidas de combate a la inseguridad en aquella entidad de la República, a quien el mandatario mexicano agradeció de manera directa al gobernador de aquella entidad por su participación activa y su coordinación en el Gabinete de Seguridad, dando resultados fehacientes, como fue en el caso de semanas anteriores en Baja California, una disminución significativa de los índices de violencia y de inseguridad en aquella entidad del país. Esto fue el día 6 de marzo. El día 7 de marzo en Zacatecas se anunciaba precisamente los programas de bienestar, de apoyo a la población en aquella entidad. El día 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, se anunciaban los programas y la agenda de gobierno en materia de género, de atención a este sector poblacional, el sector de las mujeres. El 9 de marzo, en conferencia de prensa matutina, también veíamos el anuncio relacionado con, en el marco del paro, el paro llevado a cabo por las mujeres, el anuncio también de medidas para prevenir la violencia de género. Y también un dato interesante, amigas y amigos, se decía que precisamente el día del paro hubo una baja significativa en los índices de violencia en el país. Una disculpa, amigas y amigos, tuvimos un problema técnico. No me había fijado que estaba yo transmitiendo con mis datos, y que no estaba conectado a la red de su casa, a la casa de todos ustedes. Y bueno, esto generó que hubiera una interrupción en la parte final. Ya estábamos de todos modos cerrando, solo restaba comentar el ejercicio realizado en las actividades presidenciales del día de hoy, 10 de marzo. El día en conferencia de prensa se decía: lograremos que todos los mexicanos tengan garantizado el derecho a la salud. Y bueno, hoy martes se presenta, como todas las semanas, el tema de la salud, cómo está el pulso de la salud en el sector público del país. Ahí tuvimos noticia, desde luego, de cuál es el avance en materia de cobertura, de infraestructura, de generación de espacios para los especialistas y de atención pues a los derechohabientes, en materia también de los medicamentos. Bueno, de la mano de Hugo López-Gatell, el funcionario responsable de dar esta información en materia del sector salud. Y también el día de hoy se recibió en Palacio Nacional a Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, que vino en una visita oficial, una visita de Estado a nuestro país. Se habló con el presidente de la República, y bueno, esto en el marco de la cooperación en materia de política exterior entre nuestro país, México, y la hermana República de Colombia. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Nuevamente les pido una disculpa, tuvimos un corte en el video porque estaba yo conectado con mis datos y no al Wi-Fi, y resulta que se me acabaron los datos y se interrumpió la transmisión. Les agradezco mucho a todas y a todos quienes nos regalaron en esta ocasión el amable favor de su presencia. Desde luego les reitero, la propuesta de este espacio es un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo, puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 10 de marzo del 2020, son casi las 11 de la noche, y esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 74 ya.
Y bueno, les invitamos a visitar nuestro canal en YouTube, compartan los videos, denle me gusta para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Muy buenas noches, amigas y amigos, les agradezco, hasta la próxima, que descansen.